Mi amiga. No. La más. Ya, claro, Que quede concorde es mía para eliminar si es que se puede el test de la próxima semana. No que lo muevan, que lo fucking eliminen. Siento que lo veo con ustedes. Bien, señores, empiecen. Vale, ya. Ahora sí me toca ganas de quedar feliz. Iniciamos. Y ahora sí. Iniciamos con la siguiente estructura dental, que es la pulpa. Ya hemos revisado nuestro esmalte, nuestra dentina, y ahora vamos a revisar la pulpa. Y volvemos a nuestro esquemita, pero ahora anexamos esta foto. Si ustedes se fijan, es bonita, es hermosa. Hay una serie de detalles en esa foto que hay que analizar. Primero, este es nuestro esquema y lo que vamos a ver ahora es la cavidad pulpar, la zona central del diente. Y obviamente como la pulpa es una estructura orgánica, de hecho es la estructura más orgánica del diente, la que tiene mayor cantidad de elementos orgánicos en el diente. En un diente desgastado no va a existir, no se observa nada, no hay nada que observar en un diente desgastado. Ahora, joven de chaquetita roja, ¿por qué veíamos las prolongaciones de los odontoblastos en la dentina, en el hueso desgastado? ¡Qué feo! Recuerden, acá uno ve el túbulo dentinario, pero no está viendo la prolongación del odontoblasto. Lo que uno ve es el hoyo en donde estaba la prolongación del odontoblasto, el tubo dentinario, la cavidad. Y es por eso que se ve negrito. Por eso si uno dice, no, pero aquí se veían las prolongaciones del odontoblasto en el hueso desgastado. No, no es así. Aquí se ve el conducto en donde estaba la prolongación. Acá no hay nada, por eso se ve oscurito, porque hay aire. ¿Ya? ¿Y esto por qué tiene tanta diferencia? Por suerte el práctico 2 no es de dentina. Bien. Entonces, ¿cómo tenemos que estudiar nuestra pulpa? La pulpa se estudia preferentemente en cortes desmineralizados, ¿ya? Y también en microscopía electrónica, tanto de transmisión como de barrido. En esta imagen se ve un diente cortado longitudinalmente, desmineralizado, y podemos ver que muchas de las células están ubicadas acá, en el borde externo de la pulpa, y en la zona central de la pulpa, aparentemente, de acuerdo al plano de corte longitudinal, hay muchos vasos que también están cortados longitudinalmente. Y eso uno lo comprueba cuando hace el análisis de la pulpa en microscopía electrónica de barrido. Este es un diente entero, fue analizado por microscopía electrónica de barrido, y uno puede ver, por ejemplo, acá los vasos sanguíneos. ¿Cómo se logró esto? Porque yo no veo las células y solo veo los vasos sanguíneos. Se perfundió acá por los vasos del ápice, los vasos del fascículo vasconeural que está en la raíz de todos los dientes, acá por el ápice se perfundió araldita por los vasos sanguíneos, y luego se hizo polimerizar esa araldita y tenemos toda la red de vasos sanguíneos que los podemos analizar. Si ustedes se fijan, vean aquí, pues está este recuadro con esos elementos. Vean ahí. La mayor cantidad de vasos de mayor calibre están acá, en la zona media, en la zona central de la pulpa. ¿Ya? Está flasheando confianza. Y todo lo que son redes capilares están más próximos al límite dentino-pulpar. ¿Ya? Entonces, eso es una discusión bien particular de los vasos. Y lo otro, no sé si ustedes alcanzan a darse cuenta que hay gran cantidad de anastomosis y hay unos repliegues en los vasos. Eso es súper característico de los vasos sanguíneos de la pulpa. Gran cantidad de anastomosis y repliegues. ¿Cómo que no? ¿No quieres? Es solo mirar. Este es el centro de la pulpa y este es el borde de la pulpa. Aquí con microscopía óptica tú ves que los bordecitos, el borde externo, el límite dentina-pulpa, aparece como
con más elementos celulares. Y el centro aparece con menos elementos celulares, pero en el centro aparecen estos vasos sanguíneos cortados longitudinalmente. Cuando tú no revisas eso por microscopía electrónica de barrido, en una preparación especial en donde se perfundió toda la red vascular con analdita y luego se hizo polimerizar para poder mantener la estructura de los vasos sanguíneos, tú ves que efectivamente en la zona central están preferentemente distribuidos los vasos de mayor calibre. Ojo que aquí los vasos de mayor calibre solo son arteriolas, no hay vasos, no hay arterias grandes dentro del diente, solo hay arteriolas. Y arteriolas más o menos pequeñas. Entonces todos los vasos de mayor calibre están en el centro, y entre estos vasos de mayor calibre hay cosas bien espectaculares, que hay gran cantidad de anastomosis entre estos vasos. Y si ustedes se fijan acá, hay unos que tienen unos loops, unos repliegues, ¿ya? Y los vasos de menor calibre están hacia la periferia. Entonces, toda esta zona de aquí, en donde aparentemente hay mayor cantidad de células, es la zona en donde hay mayor cantidad de capilares sanguíneos. En el borde, aquí están los cuerpos de los odontoblastos que sintetizan la dentina. Precisamente en ese borde es donde está más desarrollada la red capilar, lo cual tiene todo el sentido. Los odontoblastos son los que mantienen la dentina, por lo tanto tienen que estar bien nutridos, ¿ya? Bien, vamos entonces con nuestro desglose de la pulpa. Vamos a ver las generalidades, luego los componentes estructurales de la pulpa, las poblaciones celulares. Interesante, acá aparecen poblaciones celulares. ¿Qué quiere decir? Que la pulpa se considera un tejido conectivo. Ahora, bien particular, porque si uno analiza las fibras que tiene este tejido conectivo, hay una fibra que está bien disminuida, que es la fibra que está acá subrayada, las fibras elásticas. Están muy disminuidas en la pulpa. Pero bien, tiene células y fibras, por lo tanto es un tejido conectivo particular, pero es un tejido conectivo. Y entre las fibras, entre las células, la más abundante va a ser los odontoblastos. Luego vamos a tener fibroblastos, macrófagos, células dendríticas, células madre pulpares y un conjunto de otras células del conjuntivo que también están presentes. Entre las fibras vamos a tener fibras colágenas, fibras reticulares, fibras elásticas y fibras de oxitalano, que es una fibra particular que solo está presente en la pulpa y que corresponde a una fibra elástica inmadura, una cosa ahí intermedia, ¿no? Luego vamos a tener matriz intercelular. Entonces, todo este primer listado nos dice que la pulpa, ahora sí, es un tejido conectivo propiamente tal. Los otros eran matrices extracelulares, hipercalcificada, secreciones extracelulares, etc. Esto es tejido conectivo. Luego, cuando uno revisa la distribución de estas células, se da cuenta que la distribución de estas células es bien particular. Y eso establece zonas en la pulpa. Vamos a tener una zona odontoblástica, una zona subodontoblástica, también se le denomina oligocelular de Pei. Se le denomina oligocelular porque hay muy pocas celulitas en esa zona. Luego vamos a tener una zona rica en células y luego vamos a tener la zona central de la pulpa, ¿ya? Entonces, si ustedes van acá, vamos a tener la zona odontoblástica, la zona oligocelular, la zona rica en células y la media. Entonces, las zonas con mayor cantidad de células coinciden con la distribución de toda la red capilar. Y luego vamos a tener la vascularización, que tiene una circulación sanguínea, una circulación linfática. Y luego vamos a revisar la inervación y vamos a revisar algunas características funcionales, muy poquito sí. Y luego nos vamos a detener un poquito en detalles como la reducción del volumen pulpar, disminución de la inervación, disminución de la población celular y aparición de centros irregulares de mineralización en nuestra pulpa. Y todos estos son fenómenos que ocurren con la edad en la pulpa. Pues la pulpa va cambiando con la edad. Ya sabemos que disminuye de tamaño. Bien, veamos las generalidades. Entonces, esta pulpa deriva embriológicamente del ectomesénquimo, de la papila de la yema. ¿Tiene frío? ¿Usted no tiene frío? No. Pero que usted está con suéter. ¿Tremendo moreno? ¿Y quién sabe si es que tiene algo abajo? ¿Usted tiene camisa? No sé. Bueno, bien. Otro dato interesante de nuestra pulpa, se aloja en la cámara pulpar.
que es la cavidad central del diente, y está esa cámara rodeada de dentina. Por lo tanto, esta pulpa tiene un límite máximo, ¿no?, de distribución, no se puede distribuir, está, digamos, está encarcelada. Es el único tejido blando del diente, es un tejido conectivo laxo muy vascularizado e inervado. ¿Se fijan? Es un tejido conectivo laxo, pero está muy vascularizado. ¿Recuerdan la foto de acá, el microscopio electrónico de Barrido? Tenía gran cantidad de vasos sanguíneos, entonces es muy vascularizado, está muy inervado. La inervación es sensitiva y la mayoría de esas fibras son fibras de dolor, para nuestra desgracia. Dado que se aloja en la cámara pulpar, su forma puede variar dependiendo de la pieza dental, ¿no? Si la pieza dental tiene más de una raíz, va a tener más de una raíz nuestra pulpa, etc. Y entonces, en los molares y los premolares, la cámara se divide en una zona coronaria y una zona radicular. ¿Por qué? Porque estos dientes son así. No, voy a dejar acá mi diente. Entonces vamos a tener nuestra pulpa. Entonces, se fijan, tenemos una zona que tiene techo, tiene piso, y esta zona, en cambio, en un dientecito unirradicular, no existiría eso, ¿ya? A eso hace referencia. Entonces, en los molares y premolares va a tener una zona coronal y una zona radicular. Una zona coronal, una pulpa coronal y una pulpa radicular. Y en esas zonas coronales y radiculares hay distinta distribución de elementos, en particular de los elementos fibrosos. Las fibras de colágeno tienen una cierta distribución en particular. Vamos a cerrar la cámara. En cambio, en los caninos incisivos, que son unirradiculares, no existiría esta cámara coronaria y cámara pulpar. El foramen apical, que es esta cavidad de aquí, es esa cavidad de ahí, comunica la pulpa con el tejido conjuntivo subyacente, que generalmente, ¿ya?, tiene que ver con tejido conectivo que está asociado a los huesos alrededor. Y en la zona periapical, aquí, vamos a ver, en esta zona, aquí y también por aquí, es bastante recurrente la presencia de células madre. ¿Se acuerdan de las células madre que mencionamos una vez? Que si uno saca un diente puede obtener células madre de una persona y lo puede, no llegar a clonar, pero puede obtener esas células como para generar células y, no sé, se pueden diferenciar, yo sé, se pueden diferenciar neuronas. ¿Ya? No sé si se podrán diferenciar otros tipos celulares. ¿Por qué se pueden diferenciar neuronas fácilmente a partir de las células madres de la pulpa? Porque deriva de un ectomesénquima que fue invadido por células de cresta neuronal. Entonces es bien fácil diferenciar neuronas y también de otros tejidos y sirve para autotrasplantes. Bien, entonces, en algunos casos pueden existir conductos laterales. ¿A qué se refiere conductos laterales? Dijimos que aquí tenía un conducto de comunicación, pero en algunos casos aquí hay un conducto lateral y nuestra pulpa también se comunica con el tejido conjuntivo de los ligamentos periodontales en el borde acá, radicular, ¿ya? A eso se refiere que puede haber un conducto accesorio. Y luego el tamaño de la cavidad pulpar disminuye con la edad. Esta foto la anexé ahora a las 9:30 de la mañana. Estaba revisando esto y esta foto es del Ten Gates y está bastante evidente. Estos son dos dientes desgastados. A ver si me sigue usted, señora delegada. ¿Cuál es el diente envejecido? ¿Cuál es el diente joven? ¿Ah? Mira, ese es el calibre de la cámara pulpar. No, entonces se la ve porque está más chico de la cámara. Este es el diente joven
calibre cámara pulpar, 3 dedos, dedo y medio. ¿Ya? Entonces, si me sigue, ¿por qué pasó eso? Porque la Argentina era como Dentina terciaria. era más dentina activo, terciaria, sí, que dentina Marinela. No, porque la dentina constante, Marianela, este es un proceso normal. La cámara pulpar, esto no es una alteración patológica, es un proceso normal. El diente normalmente su cámara pulpar va La disminuyendo. dentina Recuerden, esclerótica, esa es la el palabra. esmalte es el único elemento del diente, lo que está aquí afuera, que no crece más después del nacimiento. Bueno, después de que hace erupción el diente. ¿Ya? En cambio, la dentina sí. Y como la dentina tiene el límite externo, va creciendo hacia el interior, va disminuyendo la cavidad pulpar. Centrípeta el crecimiento de la dentina. Y como nuestros odontoblastos, si tienen una irrigación sanguínea adecuada, y la tienen porque para eso se preocupan los vasos sanguíneos de la pulpa, van a ir disminuyendo este calibre pulpar. El texto del Ten Case dice que esto es interesante desde el momento de que ustedes quieren hacer un tratamiento de endodoncia, saber el calibre pulpar de la pieza dental, y también menciona el hecho de que en estos casos, cuando hay una salida accesoria de la pulpa hacia el exterior, también complica los procesos de endodoncia. ¿No? No se puede retirar todo el material pulpar y queda alojado parte del material pulpar en esas salidas accesorias. Bien, y esto es un corte histológico de pulpa. Acá al lado está el cartoon de la pulpa, ¿verdad? Qué lindo cartoon de la pulpa. Y esto es dentina, predentina, odontoblastos. No sé si alcanzan a ver aquí, toda esta zona de aquí, como que no hay muchas células y luego aparecen células de nuevo acá. Como un odontoblastos, un espacio vacío, células, y acá hay células pero como que están más desparramadas. Acá hay como un cintillo de células, aquí hay un cintillo de células, aquí hay otro cintillo de células, este es mucho más organizado que este, y aquí lo que destaca son esos fascículos nerviosos y vasos sanguíneos de gran calibre. Entonces, ¿se fijan? Los fascículos nerviosos, los vasos sanguíneos de gran calibre están acá en el centro de la pulpa. Hacia acá, hacia el borde, pasan fascículos mucho menores. Entonces, esta es la imagen de microscopía óptica y este es el cartoon idealizado de esto. Y vamos a tener nuestra dentina, nuestra predentina, los odontoblastos que forman una barrera epitelial entre la dentina y la pulpa. Vamos a tener esta zona de acá, que es la zona oligocelular. Oligo quiere decir que tiene pocas células, es un nombre oligocelular, o zona de Bailey. Y ahí van a ver ustedes algunos cuerpos de fibroblastos y algunas células dendríticas. No hay muchas más células en esta zona oligocelular. Y luego vamos a tener la zona rica en células, que va a corresponder a esto de aquí, esa banda de ahí, en la zona rica en células. Y en la zona rica en células vamos a encontrar macrófagos, células mesenquimáticas, fibroblastos, etc. Y luego vamos a tener la zona central de la pulpa, y en la zona central de la pulpa lo que más destaca, ¿se fijan? Vasos sanguíneos de mayor calibre, macrófagos, fibroblastos. Y aparece acá, en la zona central de la pulpa también, una célula que es la célula dendrítica. La célula dendrítica es una célula que está asociada a los vasos sanguíneos de la pulpa. ¿Se fijan acá, en la zona oligocelular de Bailey? Está asociada también a vasos sanguíneos y aquí también está asociada a vasos sanguíneos. Sin embargo, no solo asociada a vasos sanguíneos, porque hay unas células dendríticas que proyectan entre los odontoblastos y su proyección se mete en el conducto odontoblástico. Tiene que ver con sensibilidad, ¿no? Y con respuesta inmune. Bien, vamos a analizar entonces ahora nuestros odontoblastos, ¿no? La primera célula que vamos a revisar son nuestros odontoblastos y son células específicas del tejido pulpar, están localizadas muy próximas a la predentina y de hecho la prolongación de estas células se encuentra en la dentina. Tenemos nuestros odontoblastos y tienen su prolongación proyectada hacia la dentina. Y si ustedes se fijan, forman una especie de
epitelio. Sin embargo, cuando uno revisa con más cuidado este epitelio, se da cuenta que hay diferencias en este epitelio. Y vamos a dibujar acá solo, vamos a dibujar solo la parte, aquí vamos a dibujar, ese molarcito lo vamos a ampliar acá, y vamos a dibujar acá los odontoblastos. En esta región, se piensa que los odontoblastos es un epitelio, forman un epitelio que está recubriendo el límite dentina pulpar, no son una capa de células homogéneas y presentan diferencias. Si ustedes se fijan en la porción coronaria, que es lo que está ahí, en la porción coronaria, estas células tienen el aspecto de epitelio pseudoestratificado. En cambio, en la porción radicular, tiene un epitelio, un aspecto de epitelio cilíndrico simple o columnar. En cambio, en la zona del ápice, zona apical, esa ápice me quedó muy global, ¿cierto? Aquí quedó mal porque el ápice disminuye de calor. El ápice va allá. La zona del ápice es un epitelio muy bajo a plano, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la principal característica de estas células? Es que están unidas entre ellas, que presentan uniones de tal manera que se comportan como un epitelio. Y lo otro es que todas ellas tienen el núcleo polarizado. Ustedes se fijan, el núcleo está en el polo opuesto a donde se encuentra la dentina. Aquí está la dentina, su núcleo está mirando hacia el centro de la cámara pulpar, siempre, ya sea cilíndrico, ya sea pseudoestratificado, o sea cúbico bajo, el núcleo siempre está orientado hacia la cámara pulpar. ¿Por qué es esto, joven? ¿Qué área es esa? De la salud. ¿Ya? ¿Por qué eso? Porque estas células siempre tienen núcleo en el lado opuesto donde está la dentina, su núcleo está mirando hacia la zona oligocelular. Para que se salga. ¿Ah? La prolongación es No, pero ¿ah? No. Así se protegen de las caras. también. Puede ser. No. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo va a ser? Yo con la que hace como te decía mi marimera te confundí. Pero es que la profe lo A ver, conoce, es una célula altamente especializada en la síntesis de una matriz. No, Ah, porque se encuentra, porque está más que la polarizada. ¿no? sí, está polarizada, pero ¿por qué se polariza? ¿Para nutrirse? ¿Por qué esta célula siempre se ve polarizada? Su núcleo está en el lado opuesto a donde está la dentina. El núcleo siempre está mirando hacia la zona oligocelular. ¿Para poder nutrirse? No. Con mozo. ¿Ah? No. Es lo mismo que yo dije. ¿Mm? Porque sintetiza la dentina. Exactamente, porque la síntesis de la dentina es una síntesis polarizada. ¿Se acuerdan del osteoblasto? ¿No se acuerdan del osteoblasto? ¿El osteoblasto cómo era? No. Ah, que ese compadre empezaba a sintetizar y lo iban a Y aquí sintetiza la matriz. Acá pasa lo mismo, el núcleo está acá y todo lo que está aquí adelante, próximo al proceso que está en la dentina, es la maquinaria de síntesis. ¿Por qué? Porque la síntesis está muy polarizada. Entonces están conectados entre sí con sistemas de unión intercelular, formando una capa de celular empalizada. Bien, acá está nuestro odontoblasto. Este es un esquema de mi odontoblasto. Fíjense en su proceso, esto es predentina, dentina. Acá está el núcleo
Puede ser un núcleo eucromatínico con grumo de cromatina o un núcleo parcialmente heterocromatínico. Lo que más destaca es que tienen un citoplasma bien importante, y ese citoplasma generalmente es de tinción basófila. ¿Por qué es de tinción basófila ese citoplasma? Porque tiene gran desarrollo del retículo endoplasmático rugoso. Microscopía electrónica de transmisión, vemos el núcleo ovoideo con grumos de cromatina, un núcleo eucromatínico, y todo esto de aquí es retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué les sugiere ese retículo endoplasmático rugoso tan desarrollado? ¿Qué proteína? No es hueso. ¿Qué tenía la dentina? Harto colágeno, ¿cierto? Está sintetizando colágeno. Sintetiza colágeno, ¿ya? Hacia acá para formar nuestra dentina. Y entonces, los odontoblastos son activos, son células de cuerpo de aspecto cilíndrico. La fotografía en microscopía óptica se observa un núcleo ovoideo desplazado a un polo de la célula. El núcleo está orientado hacia la zona oligocelular del pene. O sea, ya está orientado el núcleo, no hacia un polo, sino que hacia la zona oligocelular del pene. Se observa abundante citoplasma de aspecto basófilo. Cuando revisamos por microscopía electrónica, nos damos cuenta que ese citoplasma basófilo se debe a que el RER está muy desarrollado y ocupa gran parte del citoplasma, ¿ya? Toda la maquinaria de células, toda la maquinaria de síntesis de la célula está orientada hacia la dentina, ¿ya? Se observa un aparato de Golgi muy desarrollado de localización supranuclear, estimada, luego que terminen de fagocitarse sus dedos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo dijo así? ¿A qué se refiere con Fagocitosis comercial. Un término de biología celular, usted aprobó ese curso. Increíble. ¿Por qué se dice que el Golgi tiene una localización supranuclear? ¿Y qué significa eso? Arriba del núcleo. Exactamente. Entonces, ¿dónde está el Golgi? ¿Dónde está el Golgi aquí? Está dentro. Pero ¿en qué borde del núcleo? Porque el núcleo tiene dos. ¿Dos pavos? ¿Para abajo? Está como abajo. Orientado hacia la dentina. Golgi orientado hacia la dentina. ¿Ves? Está orientado hacia la dentina para que... hacia bien. Y tienen cilio primario. ¿Recuerdan el cilio primario? Sí. El cilio primario está en el soma de estas células, pero también se dice que tienen cilios primarios en las prolongaciones odontoblásticas. Y esos cilios de las prolongaciones son bien vitales para la mantención de la vida del odontólogo. Bien, veamos ahora los fibroblastos. Fibroblastos son estas celulitas que andan por aquí. Todos estos son fibroblastos, estos alargados, de aspecto alargado, son fibroblastos. Vean los vasos sanguíneos muy abundantes. Y los fibroblastos son de dos tipos, los fibroblastos activos y los inactivos. Los fibroblastos activos son células de cuerpo fusiforme y citoplasma basófilo. Tienen un núcleo eucromatínico. Presentan un núcleo ovoideo finalmente que presenta dos nucleolos. Son células más abundantes de tejido conjuntivo pulpar, especialmente en la corona, en donde forman parte de la capa rica de células. Entonces, en la corona están en la capa rica de células. Secretan los precursores de las fibras colágenas elásticas reticulares y los elementos de la sustancia fundamental. Es decir, el fibroblasto es el que mantiene la pulpa. Oye, pero si el odontoblasto también secretaba colágeno, ¿por qué no ayuda aquí? Parezco yo, la Emilia. ¿Ah? Pero la Emilia. La Biblia. Ah, sí, te vendió. Es que parezco tú, yo parezco tú, me estás preguntando, ¿caleta? Ojo, este odontoblasto está polarizado, ¿ya? Tiene uniones tipo epitelio acá. De hecho, las terminales nerviosas que atraviesan los odontoblastos pierden su vaina de mielina y pasan entre los odontoblastos sin vaina de mielina. Eso que está ahí son uniones adherentes y eso probablemente sea un dermosoma. Entonces, eso es un epitelio, sintetiza hacia allá. Acá está la pulpa, el
colágeno de la pulpa lo sintetizan nuestros amigos fibroblastos. ¿Ya? Los fibroblastos inactivos poseen núcleos más heterocromatínicos y presentan menor desarrollo del red, por lo tanto, tienen menos citoplasma y su citoplasma es menos patológico. Si ustedes lo dibujan, un fibroblasto activo acá es gordito, el inactivo es aplanado, el activo tiene un núcleo eucromatínico, el inactivo tiene un núcleo heterocromatínico y este tiene citoplasma más vasto. Fibroblasto activo, fibroblasto inactivo. Esa determinación o definición de fibroblastos activos e inactivos existe en todos los tejidos conjuntivos, no tiene ninguna particularidad. ¿Ya? Bien, los macrófagos. Los macrófagos, existen dos poblaciones de macrófagos. Los macrófagos libres, que son de aspecto redondeado, con citoplasma eosinófilo, como todo macrófago tiene un núcleo redondo, relativamente eucromatínico y el citoplasma es eosinófilo. Y los macrófagos fijos, que son de aspecto irregular, por la presencia de prolongaciones en su citoplasma. ¿Ya? El análisis ultraestructural evidencia que es una célula que presenta abundantes vacuolas y lisosomas con red y Golgi desarrollado. Tiene gránulos secretorios, son los lisosomas estos, son gránulos que tienen las enzimas lisosomales y las vacuolas son figuras de endocitosis, de fagocitosis en este caso. Los macrófagos no se originan en la matriz de la pulpa, sino que son monocitos que llegan por vía vascular hacia la pulpa, es decir, derivan de monocitos sanguíneos, derivan de médula ósea. Bien, células dendríticas. Las células dendríticas son estas. Células dendríticas, células dendríticas. Las células dendríticas se caracterizan por presentar un citoplasma con prolongaciones, dendros, prolongación, que se llama dendrítica, que quiere decir que tiene varias prolongaciones, entonces tiene un aspecto estrellado. ¿No? Se distribuyen en la pulpa formando un reticulado, existiendo dos áreas donde se acumulan, la región perivascular y la región subodontolástica. Esta es la región subodontolástica o oligocelular de Bailey, y ahí están. Y algunas de estas dendríticas proyectan entre los odontoblastos su citoplasma hacia el tubo dentinal. Y las otras están asociadas a vasos sanguíneos en la zona de la región media de la pulpa. Aquí es súper interesante porque en la región perivascular se disponen con su eje mayor paralelo a las células endoteliales. Esto vendría a ser una suerte de, no lo describen así, pero se parece mucho a los pies terminales de los astrocitos cuando dan soporte estructural a la barrera hematoencefálica. Sin embargo, acá no describe la existencia de una barrera, pero se da esa particularidad de las células dendríticas ahí. ¿Ya? Su función consiste en participar en la respuesta inmunológica primaria. Por lo tanto, si están aquí asociadas a vasos sanguíneos, puede ser que estén asociadas también a macrófagos o estén viendo elementos antigénicos que pasen hacia acá, ¿ya? Hacia la pulpa. Tienen que cuidar la pulpa. Una pulpitis duele y compromete la viabilidad del diente. Si no hay pulpa, no hay diente. No hay odontoblasto vivo. Si no hay odontoblasto vivo, muere la dentina, muere el diente. Bien. Células madres pulpares. Las células madres pulpares son o se agrupan o se describen en dos poblaciones: las células madres pulpares propiamente dichas, que son las que están acá, en la zona coronal, y las zonas madres de la papila apical, que son las que yo dibujo acá, que están acá. Las células madres presentan una morfología tipo fibroblasto, es decir, son difíciles de diferenciar. Presentan mitocondrias alargadas, red de abundante localización perinuclear. ¿Ya? La ventaja de estas células es que pueden diferenciarse a otros elementos que van a participar en la mantención de la pulpa. Y la otra ventaja es que desde el punto de vista clínico, la potencialidad es que se pueden extraer esas células y pueden diferenciarse células de otros tejidos como para poder ayudar en alguna patología que el paciente requiera, por ejemplo, una patología vascular donde tiene algún tumor de médula ósea. Se puede sacar estas células madres, de diferenciarlas a células troncales sanguíneas y autoinjertables. Otras células pulpares, si se fijan ustedes, hay otras células que son linfocitos B,
células natural killer, células dendríticas, monocitos, linfocitos T. Hay una serie de otras células que son las células propias del tejido conjuntivo. Y se pueden identificar células linfocitos, células plasmáticas y algunos eosinófilos y mastocitos. Bueno, que hay mastocitos en la pulpa, ¿no? ¿Qué hacía el mastocito? Como que Pero ¿cuál es la principal función de él? La alergia, pero ¿qué libera? Inflamación. Claro, produce vasodilatación y es complicado una vasodilatación en nuestra pulpa. Los mastocitos generalmente presentan una distribución perivascular, obvio, están ahí cerca y llegan. Todos esos elementos llegan desde la sangre, por lo tanto van a tener una localización próxima a los vasos. ¿A qué tipo de vasos? ¿Arteriolas? ¿O venas? ¿Arteriolas o venas? Y yo creí que ese día me habían hecho caso. Puesto atención en la clase. Que dice lo mismo. La clase vascular, ¿qué dijimos? El año pasado, dice usted. No, tanto memoria no tengo. Los vasos de mayor permeabilidad son las vénulas postcapilares. Esos son los vasos de mayor permeabilidad. Por esos vasos es que pasan los elementos figurados de la sangre al tejido conjuntivo. No pasan por las arteriolas. La arteriola tiene una túnica media desarrollada. No pueden pasar por las arteriolas. ¿Y cuál es la característica de esos vasos? Es que tienen uniones intercelulares más laxas, ¿ya? Y la otra característica es que presentan proteínas de superficie que son reconocidas por las células sanguíneas y las detienen. Bien, esa era la última diapo, creo. Ajá. Fibras de la pulpa. Fibras de colágeno, fibras reticulares, fibras elásticas y fibras de oxitalar. Las de colágeno son las más abundantes y es colágeno de tipo 1. ¿Ya? Aquí hay un detalle interesante que son un poco escasas en la pulpa coronaria y están dispuestas de forma irregular. En cambio, en la pulpa radicular se encuentran dispuestas de forma paralela. Si ustedes dibujan acá el colágeno, vamos a dibujar acá el colágeno azul. Si nosotros dibujamos acá el colágeno acá forma redes, así. En cambio aquí es más longitudinal. Hay una distribución particular en las fibras de colágeno. Las fibras reticulares se encuentran asociadas a fibronectina. La fibronectina es una proteína de matriz extracelular que tiene capacidad de adhesión con otras proteínas y se disponen al azar en el tejido pulpar, con excepción de la zona de los odontoblastos donde forman el plexo de von Korff. Es decir, esto es una imagen de microscopía óptica. A ver si siguieron. Usted que está muy atento, igual que usted, señorita delegada, muy atento aquí al teléfono. Estas fibras reticulares dicen que están próximas a la zona de los odontoblastos, formando el plexo de von Korff. Entonces, ¿en dónde en esta fotografía estaría esa zona? Aquí, aquí, aquí. 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Sí. Sí. Abre la. Perfecto, ahí sí. La tengo que perdonar porque estaba... Bien, las fibras elásticas. Por eso yo les decía, este es un tejido conjuntivo pero bien particular, porque las fibras elásticas son muy escasas y solo se observan, ¿ya?, en los vasos sanguíneos de mayor calibre, que son los vasos sanguíneos aferentes, ¿ya?, es decir, los vasos de mayor calibre, las arteriolas. No las describen muy abundante en la matriz propiamente tal, y eso es lo que hace que este tejido conjuntivo laxo sea bien particular, porque no tiene fibra elástica propiamente tal, y esa fibra elástica, la mayoría de ellas están asociadas a estos vasos sanguíneos. Y luego las fibras de oxitalán, que se consideran fibras elásticas inmaduras y poseen un aspecto ondulante. Las fibras de oxitalán sí estarían más distribuidas, tendrían una distribución más amplia. Bien, señores, nos vemos en la próxima clase.
Porque estaba puro comiendo. ¿Quién tiene que estar? Hay poca gente. Amiga, ¿Ah? quiere que te avise que vamos a ir a una iglesia. ¿A la americana? ¿O sea, después de esa opción? ¿O sea, después de esa? ¿Dónde queda la americana? Por abajo de Carrera, creo. No, pero dime, cerca o lejos. Cerca. Lo que pasa es que usted estaba explicando lo de Caminando llegamos rápido. Ya.